tonterías que la gente no queremos ver. El problema de la humanidad siempre es la ceguera de que no queremos ver la realidad. Entonces resulta que sí, que los señores feudales, porque eran militarotes, normalmente sabían utilizar las espadas muy bien y tenían un grupo de guerreros, porque ellos solo, un tío solo no va a ningún lado. No va a ningún lado. Por muy valiente, muy héroe, muy Aquiles o muy quien sea, no puede. Es el grupo, entonces claro, la gente trabajadora, desarmada, ¿cómo se va a enfrentar a un grupo que además te amenazan de muerte? Así que surgió, luego por suerte, como hay tantísima gente, surgen los gremios profesionales, y el gremio yo creo que fue un gran avance, porque era una manera de decir, oye, tenemos que cuidar los precios y los salarios. Y eso se convirtió en una ley que Tomás de Aquino pues defendió y argumentó de que eso conviene hacerlo. Hay que controlar precios y salarios. Y eso, digamos, dominó la Edad Media. No se mantuvo, ese es el problema. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, después. La cuestión es que en el momento en que los gremios se ven con una competencia que ciertos empresarios con un capital empiezan a llevar la lana, los materiales y a lo mejor la rueca, la herramienta y la maquinita la llevan al campo, a los campesinos, para que a cambio de un dinerito tú me haces la lana, tú me la preparas. Y claro, le hacían competencia a los gremios. Algunos gremios, alguna gente de los gremios iban al campo a pegarle fuego a toda esa maquinaria y a pegarle a los campesinos. Ya tenemos la rivalidad porque los gremios no supieron organizar a los campesinos en gremios. Es complicado, pero no pensaron en eso. Vamos, no pensaron, Dios mío. Pensarían, pero no fueron capaces de llevarlo a cabo, ¿no? Porque hay que ver los campesinos lo mal que estaban, que en la época de Lutero, siglo XVI, en Alemania, se levantan, se sublevan, tan cabreados que hicieron escabechinas, mataron, quemaron, violaron, hicieron barbaridades. Tanto que Lutero se asustó y dijo que el ejército lo aplaste y acabaron, no sé si fueron con 100.000, una vez que los derrotaron, mataron, asesinaron o liquidaron a 100.000 campesinos. No 1.000 ni 2.000, 100.000. Es decir, que eran bastante drásticos y brutos, ¿no? Así que también esta época es cuando surgen los grandes prestamistas, y ahí yo diría el mundo de los judíos, ¿no? Porque el judío bastante temprano fue mal visto. Eso de que en la cristiandad sociológica, no cristiandad de creencia, pensaban que eran los que habían matado a Jesús, los judíos son los que han asesinado a Jesús, pues de alguna forma son los malos de la película. Y entonces el odio hacia el judío ha sido algo muy frecuente y con actuaciones muy duras. Muy duras. Antes que en España empezaron en Francia, en Alemania, hicieron más barbaridades que aquí. Aquí también se cometieron, pero antes empezaron allí. Y luego pues eso continuó y en los países del centro-este europeo, sobre todo en Rusia, con los pogromos que era, allí era más bien la decisión populachera, vamos a cargarnos a los judíos. Y vamos, ¿y cuántos judíos huyeron de la Rusia soviética, que tampoco eran bien vistos, y se fueron a lo que hoy estamos viendo el panorama de Palestina, con la de judíos que huyeron y se fueron a buscar otra tierra, en este caso Palestina, porque en Rusia no eran bien recibidos, bien vistos. Bueno, llegamos así a la época moderna y empiezan los imperios donde España y Portugal, muy graciosamente, se reparten el mundo. El mundo es nuestro. Esto para ti, esto para mí. El mundo es, pero sí, es la mentalidad de la época. Pero bueno, se puede tener así un poquito de ironía y de humor, ¿no? Decir, repartirse el mundo. Como si China, claro, China vivía un poco en su burbuja, pero China era una civilización increíble, culta, desarrollaba muchas cositas, pero como vivía era, claro, China es que es muy grande y con muchos problemas. Entonces China no se dedicó, sí salió al exterior, creo que tuvo, entre otras, una flota enorme, intentó de alguna forma reconocer los países de alrededor y tratar comercialmente con ellos,
pero no hizo más. Lo que hicieron los portugueses buscando las especias y los españoles, eso no lo hicieron ellos. Ellos se quedaron más o menos allí en su entorno y ya. Lo malo de esta época moderna es que tenemos el imperialismo, aunque ya ha habido imperio, vamos, ¿no? Los imperios antiguos, pero el imperialismo español-portugués y luego como los holandeses, los ingleses, los franceses también se lanzan a tener ese imperio, ¿no? Con el imperio lo malo es que el esclavismo vuelve a tener cada vez más protagonismo, más presencia, porque es una mano de obra barata. Los romanos tenían mano de obra increíble y se morían, se mataban, no pasaba nada. Hay más, hay mucho. En todas sus conquistas, como eran conquistados, entonces ellos ya no respetaban. Si tú no te enfrentabas a Roma, podía haber un trato más o menos aceptable y no te iban a machacar. Pero como se te ocurriera desenfundar la espadita, es decir, yo me enfrento a Roma, Roma ya decía, no te preocupes, yo te arraso. Y eso los judíos lo experimentaron un par de veces, y entonces Roma fue en busca de Judea, tomó Jerusalén, destruyó el templo, destruyó todo y dijo, y ahora vosotros, fuera. Los que quedaron por allí los echaron. Es decir, que allí judíos, alguno quedaría en la montaña y por ahí seguro. Pero lo que es el núcleo y la Judea de judíos, Roma dijo, aquí no quiero ver judíos. Entonces, de alguna forma allí, aquello se perdió. El Israel histórico antiguo que existió, lo que hoy más o menos es toda Palestina o Israel, pero en aquella época lo echaron. Con la era esta moderna, el problema es que surge, bueno, el protestantismo, que está muy bien, tiene su parte positiva, pero el Calvino, precisamente acabó con eso del control de precio y salario. Él apoyó y aprobó y le pareció muy bien que el capitalismo generara préstamos con un interés de usura, es decir, con el máximo interés y para adelante. Y que los pobres, pues, eran pobres porque son necesarios, tiene que haber para que los ricos demuestren que son buenos y les den una limosna. Entonces Calvino yo creo que metió la pata muchísimo, porque de alguna manera favoreció que el capital se desarrollara de una manera mucho más, con más fuerza, más potencia, ¿no? Porque además ellos consideraban que, ¿cómo considero yo que estoy salvo? Que he logrado, estoy cerca de la salvación para la otra vida, porque la gran preocupación era la otra vida. Claro, la otra vida, si es eterna, no se acaba. Entonces, ¿cómo consigo yo tener una certeza de que... Entonces, la certeza es, le vienen a decir estos calvinistas, es que tú tienes una riqueza. La riqueza es la señal de que Dios te ha bendecido. ¿Vale? Es una ideología, es una teoría, es una posibilidad, es una hipótesis. Lo malo de esta vida de la hipótesis y todo no es plantearla o pensarla o intentarla poner a la práctica, sino decir, esto es fundamentalismo, esto es así, esto no se discute y el que no se lo crea, nos lo cepillamos. Ahí es donde ya metieron la pata los calvinistas y entonces fueron muy, muy laxos a la hora de que el salario se podía disminuir, porque a fin de cuentas los pobres son pobres y ese es su sino y ya está. Y entonces los demás, si nos enriquecemos, es señal de que Dios nos está bendiciendo. Eso es una aberración que ha dado lugar a todos esos siglos de explotación, cuando los obreros empiezan a poder protestar con más fuerza y costándole la vida, costándole todo, pero es que los poderosos, los ricos, los de mentalidad, el problema de la mentalidad, pensaban que es que, bueno, es que esto es así, esto es la naturaleza. Lo mismo que pensaron que los negros eran seres inferiores. Eso se ha pensado hasta el siglo XIX, bueno, todavía hay quien lo piensa, ¿eh? Pero vamos, España fue el último país europeo en liquidar, en abolir la esclavitud oficialmente. Y nuestro Cánovas del Castillo, pues, no era partidario de eso. Decía que entonces los pobreticos negros cubanos en Cuba y en Puerto Rico, que de qué iban a vivir. Es decir, que no se lo planteaba en plan eso. Lo curioso de todo este pensamiento liberaloide con el dinero es que cómo es posible una gente, los calvinistas, que leían la Biblia, porque ellos ya se atrevían a leerla y en su idioma, el alemán y cómo no la leen con detenimiento.
Pues tú empiezas a coger el Nuevo Testamento y hay cantidad de frases contra la riqueza, de que no es bueno estar acumulando, los ricos, vamos, y el ejemplo ese tan gracioso, historieta a lo mejor, de Zaqueo, un recaudador de impuestos, que hay que tener narices para ser recaudador de impuestos, porque es exigirle a la gente que pague y encima a veces le exigen más de lo establecido para hacer tu propio capital, ganar tu beneficio, ¿no? Y como Zaqueo, ¿cómo es posible en esa historieta que este hombre se sensibilizara y le diera a Jesús, oye, yo quiero hablar contigo? Y entonces el Zaqueo, hablando con Jesús, se supone que estaría una hora o lo que sea, pues se da cuenta de que sí, de que él realmente ha robado a la gente. Y entonces dice, pues la mitad de mis bienes la doy. Es una forma muy bonita de decir, si uno tiene una empresa y tienes trabajadores, tú eres el creador de la empresa y eso tiene su mérito y su correspondiente gasto y su inversión, pero la mitad, al menos, más o menos, una forma matemática, pero la mitad de ese esfuerzo no es de los otros. Tus trabajadores, si no hacen nada, ¿no? Yo lo digo con el ejemplo de un transatlántico. Si la tripulación se baja del transatlántico, deja al capitán solo y al primer oficial, ¿a dónde van esos señores? ¿Qué comen los pasajeros? Pueden hacer nada. Entonces, el trabajo, la empresa, cualquier empresa, hay que reconocer de que el trabajo, los trabajadores, son parte creadora de la empresa y del beneficio. Entonces, hay que planteárselo. Y además, si he engañado a alguien, decía Zaqueo, se lo devolveré con creces, 4 veces más. Esa mentalidad se le ha explicado a los señores de Occidente, donde Occidente es plenamente, entre comillas, plenamente católico o cristiano. ¿Lo han leído? Yo me parece que ni leerlo, que lo han pasado así de puntillita, o diciendo esto es una historia, un cuento, es simpatiquillo, pero esto es un cuento del pasado. Bueno, así que lo malo realmente no es el dinero, es un medio de intercambio que es necesario. Pero lo malo es cuando tú vas buscando la codicia, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora en la época nuestra, en la contemporánea? La cosa es que la contemporánea surge con algo precioso. Los Estados Unidos se hace una constitución y se proclama el derecho a la libertad, a la vida, a vivir. No está hablando del embrión de la vida, que las personas tienen que vivir, no que ir muriendo lentamente de hambre. Y a la búsqueda de la felicidad. Eso es precioso. Eso a mí me recuerda, es un paralelismo totalmente idéntico a Moisés, vete a buscar una tierra que emane leche y miel. Leche es un alimento nutritivo, pero no es oro, no es toda la sustancia, ¿no? Algo que te alimente, pero que no hace falta, porque si comemos demasiado, engordamos, nos entra el colesterol, nos entran muchas cosas. Y miel es la dulzura de las relaciones humanas. Es decir, un pueblo nuevo, una sociedad nueva tiene que buscar que las relaciones sean suaves, fraternas, como decimos hoy, ¿no? Como dice el grito revolucionario francés. Libertad, igualdad y fraternidad. Pues eso. Bueno, pues la codicia va a imperar a pesar de todo. Y entonces, como la codicia siempre hay gente así, pues ya los holandeses ya robaban por ahí en Indonesia y machacaban a los nativos. Y los americanos, pues también muchos de ellos empezaron a enriquecerse, a coger mucha tierra, a convertirse en grandes terratenientes y a pensar de que los pobres eran pobres porque eran tontos, porque no se empeñaban en trabajar bien. Si todo el mundo fabricara coches, fabricara ropa, fabricara alimentos, fabricara de todo, bueno, no habría materias primas a lo mejor para todo eso. Y luego, ¿cómo se vende todo? Que es el problema que ahora veremos, ¿no? El problema del capitalismo, que siempre genera sus propias crisis, en buena medida porque se pasa de producción. Y al pasarse de producción, claro, tienen que frenar. Aparte de que se pasan de producción y pierden rentabilidad, ¿no? La tasa de beneficio de las empresas va bajando. Entonces, claro, las empresas, si no dan beneficio, esto se va al garete, hay que cerrar, la ruina. Entonces, bueno. El problema, Adela Cortina nos dice que
Sí, se genera en la edad contemporánea el liberalismo, que está muy bien, pero que pronto inventaron un término que ya existía, que es el contrato. El contrato. Ella es partidaria de la alianza, porque la alianza es un papel entre iguales y es ayudarse mutuamente, la cooperación. Pero el contrato es un trato entre dos partes, en principio, egoístas. Cada uno va a lo suyo y a sacar la máxima tajada. Si yo hago un contrato contigo de alquilarte un garaje, no sé qué, yo quiero el máximo. Y tú quieres pagarme el mínimo. Vale, eso, vamos, esto no es un delito, ¿no? Muchas veces hay que negociar y todas esas cosas. Pero al decir que los trabajadores ya no son esclavos, que esclavitud, los nórdicos empezaron a decir, uy, la esclavitud hay que quitarla del medio. Vale, muy bien, muy bonito. Pero ahora ya son libres la gente, entonces establecemos el contrato laboral. Y el contrato laboral es que yo te pago, en vez de 100, te pago 2. Hombre, con eso no tengo yo para comer. ¿Ah? Tú eres libre, ¿no? Tú eres libre de aceptarlo. ¿No quieres aceptarlo? Pues vete, tengo más. Claro, la fila, la cantidad de gente, de proletarios, de gente necesitada de trabajar, aunque fuera por el pan, como mucha gente de nuestros abuelos, bisabuelos en el campo trabajaban de sol a sol, por un cacho de pan más o menos, exagerando algo así, no todo el mundo era, ni todos los agricultores eran malos y terribles con sus trabajadores, no, pero era bastante frecuente, sobre todo a veces con las familias más poderosas, más ricas, el no pagarle, el no darle un salario digno, sino el restarle, quitarle, disminuirle, bajarle y amenazarle. Porque como se te ocurra protestar, te mando a la Guardia Civil y ya te van a arreglar. Así que todas esas cositas, entonces el contrato habría que repasarlo, revisarlo. Es decir, en la historia humana, si no revisamos las cosas, ¿no? Y ahí es donde aparece este Carlos Marx, que hace su análisis, su estudio de lo que es el capitalismo. Y esto es decir, el capitalismo, cuidado, es muy simple. Dinero busca mercancía para venderla por más dinero, por beneficio. Ese es su resumen pero es que aquí no hay tiempo para estar hablando de más cosas. Entonces, buscar el beneficio, maximizar el beneficio. Y esa ha sido la idea principal en los negocios, no digo de todo el mundo. Ha habido empresas muy humanas, empresas maravillosas, gente con corazón, gente con luces, gente con vergüenza, si queréis, gente humana, pero otros, cuánta gente, ¿no? Estuvo viviendo con la esclavitud, explotando a los obreros, como aquellas mujeres de Nueva York, ¿no? Que quisieron protestar, se encerraron y entonces le pegaron fuego a aquella fábrica taller y allí murieron un centenar, no me acuerdo ya el número. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son ellas para protestar? No tienen derecho ninguno. Me están arruinando mi negocio. Es decir, la gente miramos las cosas siempre en el plano personal. Yo. La vida, la psicología humana, yo, ego, alter, egoísmo, o miro con el otro ojo, alter, la alteridad, el otro. Yo miro al otro. Normalmente la gente muy tradicional, muy conservadora o muy apegada al dinero. No lo sé. Por eso Jesús de Nazaret le daba caña a los ricos. Pero la jerarquía cristiana en general eso no le dio importancia. Cuando los pueblos germanos bárbaros se hacen cristianos, que es increíble, ¿no? Como se hicieron cristianos, pero bueno, se hacen cristianos en masa. Y ahí entran todos. La gente sencilla y la gente poderosa. Y la gente poderosa que ya es explotadora, que oprime, que roba a los que trabajan, pues son aceptados sin crítica alguna. Ningún obispo, ningún papa, ningún cura muchas veces no les dice, oye, que no podéis vivir a costa de los demás. Si en la Edad Media hubieran compartido los nobles, los condes, hubieran dicho, mira, toda mi gente, todos los de mi territorio tienen que estar comiditos, vestiditos, limpitos y con unas casitas por lo menos decentitas. Si hubieran preocupado de eso, hubieran generado mucho empleo por hacer todos esos trabajos, ¿no? Para que surja una ciudad y se mantenga, y encima se hubieran ganado el aprecio de la gente, de decir, mira, tenemos un jefe, entre comillas, un amo, pero que nos quiere y se preocupa por nosotros, ¿no? Como los cuentos de hadas, que
el rey y la reina son muy bien vistos, son muy buenos, todo el mundo es muy bueno, ¿no? Eso pues se podía haber hecho, pero no se hizo. Bueno, con esa idea, entonces, ¿y la economía realmente qué es, no? ¿Qué es la economía? Bueno, aquí hay definiciones para todos los gustos. Pero la palabra economía, eco es casa. Eco es casa, la casa. Economía es las normas de la casa. Entonces, la economía entiende de que hay que cuidar la casa, el planeta, las cosas que tenemos. ¿Y quién tiene que cuidarlo? ¿Los esclavos? ¿Los obreritos? ¿Proletarios? ¿O todo el mundo? Y eso hay que replanteárselo. Eso no se suele explicar. La enseñanza normalmente obvia, salta, esconde, solapa muchas cosas que sería bueno tenerlas muy claras, porque teniéndolas claras ya sabe uno lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero bueno, así que para otros la economía es asignar eficazmente esos recursos escasos, porque el problema de la economía es que hay escasez. Es decir, que no podemos salir a la calle, voy a coger fruta, voy a coger esto, voy a coger todo lo que necesito. Hay que producirlo, hay que fabricarlo y encima es escaso. En general, todo es escaso. Y entonces eso, claro, si es escaso, hay que generar un intercambio, un comercio y hoy día ya el dinero. Con el dinero vamos comprando, vamos adquiriendo. Vale. A mí la que me gusta es la de Varoufakis. La economía es un continuo de excedentes y déficit al mismo tiempo. Algo así de que tú te asomas a cualquier época de la historia y hay lugares que son más ricos, agrícolamente hablando, somos ricos, ¿no? El Tigre, el Éufrates, en aquella zona pues había una agricultura floreciente. En el Nilo, ¿no? Pues había una época de cosechas asombrosas cuando venía bien. Ahí hay un excedente, pero luego hay otras zonas con déficit. Entonces, la solución de la economía es reconocer que siempre va a haber abundancia y escasez. Eso es algo natural, porque el clima, porque a veces enfermedades, cosas que ocurren, desgraciadamente, y entonces se estropea o se malea, entonces siempre vamos a estar jugando esa realidad de tener más, tener menos, eso va a estar. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con eso? Pues Keynes fue el que lo propuso en Bretton Woods aquel año, ¿no? Cuando están terminando la Segunda Guerra Mundial. Dice, bueno, ¿qué hacemos? Hombre, dice, pues vamos a generar ese reciclaje de excedentes, de que las zonas ricas, con impuestos como sea, envíen un dinero, envíen unos recursos a las zonas más pobres y equilibramos. Es lo que se suele hacer muchas veces, ¿no? En la familia. La familia, si unos hijos están más necesitados, pues se les echa una mano más grande que a otros, ¿no? Eso es para que todo el mundo viva. Es decir, que la vida nos está diciendo que todo el mundo tiene que vivir, porque si no, hay que matarlo. Que es lo que muchos, ¿no? Los nazis acabaron con millones de judíos y millones de gitanos, miles o cientos de miles, porque ellos decían que eso sobraba, que eso no era ni digno de vivir. Y las guerras, ¿qué son? Asesinatos. Toda guerra, ¿no? Vamos ahora aquí, ¿no? Toda guerra es un plan así de vamos a asesinar a los vecinos. ¿Por qué? Porque nos vamos a apoderar de todo lo que tengan. Bueno, entonces si la economía es ese juego de excedente y déficit, pues habría que compartir. Por eso el título de hoy y todo esto es que pensemos y que hablemos con la gente de que realmente no puede haber de todo para todo, porque sí, porque no podemos producirlo. ¿Se puede hacer coches para toda la humanidad? ¿Carreteras para toda la humanidad? Más o menos hay, ¿no? Pero ¿se puede dar a todo el mundo 1.000.000 de dólares o lo que sea? En fin, son cositas que conviene realmente tenerlas muy en cuenta, ¿no? Lo malo del capitalismo es que con ese afán de crecer y crecer acaba generando sus propias crisis, ¿no? Para mí la que me impactó mucho fue la del 29. Jugar con que el dinero puede invertir comprando acciones de empresas y las acciones empiezan a subir y aquello es una alegría porque claro, ganamos dinero, yo invertí 1.000 y ahora tengo 100.000, esto es maravilloso, pero claro, ese juego, que es un juego, yo no sé llamarle ya de casino, que le han llamado, ¿no?
Es un juego donde tú estás jugando a la ruleta rusa y al final puedes perder. Y perdieron. Pues claro, si la gente se embarcó en ese, ¿no?, en ese juego de vamos a comprar acciones y vamos a seguir, bueno, las acciones son papeles. Y ese dinero, esa riqueza es artificial. Porque no es la riqueza de que yo tengo melones y los vendo, tengo ropa y la vendo, ¿no? Y entonces hay un precio y hay un beneficio y cubro los gastos. No, no, es comprar un papel y ese papel en vez de valer ya 100, vale 1000. En vez de... Y además, eso no fue la primera vez que hubo crisis. Con los tulipanes le pasó eso a los holandeses en el siglo XVII, veces. Empezaron a... Ellos, el tulipán, pues se vendía muy bien allí porque tenía fama de que aquello era una planta que era que molita, no sé qué, no sé cuánto, y empezaron a subir las acciones. Y hasta ahí, ¿cuántos se arruinaron? Pues bastante gente. Entonces, es un absurdo. Y sin embargo, qué estúpidos somos, no digo la humanidad en general, pero los dirigentes, que si el año 29 fue así de terrible y que dio origen al auge de la Alemania nazi. Claro, la culpa no la tuvo en sí la crisis del 29, ¿no? La tuvo que la Primera Guerra Mundial ellos pierden porque fueron tontos y los perdedores, y además le exigieron un pagar los daños, un daño de la guerra. Y claro, estaban tan mal, y los gobiernos de aquella democracia, de aquella manera, como las democracias suelen ser bastante flojitas, no supieron reaccionar y buscar la manera de no empobrecer a los alemanes, porque construir algo, las mujeres iban corriendo, en cuanto cogían el salario del marido, iban corriendo a comprar algo, el pan o lo que fuera, y llevaban cestas con millones de marcos, con dinero, porque el dinero se devaluaba por minuto, exagerando en andaluces. Es que si ahora te han pagado 100.000, mañana te pagan 2 millones, pero 2 millones de marcos, eso no valía un duro, porque ¿no?, la devaluación de la moneda, es decir, que Alemania estaba en la ruina, y entonces Hitler, de alguna forma, Hitler no solo, él no fue capaz, pero los que le acompañan dijeron, vamos a inventar dinero y vamos a poner a la gente a trabajar. Vamos a hacer carreteras, vamos a hacer mejorar las ciudades, vamos a construir armamento. Y entonces Alemania empezó a ver que había trabajo. ¿Y a cuántos alemanes eso no les encantó, encandiló y enamoró? Y decían, sí, este Hitler, estos nazis hablan, dicen contra los judíos, pero coño, estamos mejor que antes, porque Europa nos ha jodido. Keynes lo advirtió. Keynes dijo, oye, no le chupéis la sangre a los alemanes, porque eso al final es un pueblo hundido en la miseria. Luego lo aprendieron los americanos cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cogen y en vez de favorecer a Inglaterra, favorecen económicamente. Claro, la Alemania tenía potencial y favorecen a Alemania y a Japón. Y los dos se convirtieron en dos pilares, en dos puntales, en dos grandes centros industriales económicos de primer orden. Junto a los Estados Unidos eran los tres grandes del juego de la economía capitalista. Claro, hicieron bien en ese sentido de no hundirlos y machacarlos, porque tenía entonces ya que haberlos matado a todos, ¿no? Digo yo, bueno. La cuestión es que jugaron, y además los americanos no hicieron caso del plan de Keynes, que él proponía eso de los excedentes, que hubiera una moneda común, el Bancor, en fin, hacer las cosas un poquito con más racionalidad y con más corazón. Los americanos dijeron, mira, ya veremos a ver los excedentes eso y los decir cómo lo hacemos, pero la moneda, el dólar. Y entonces ellos pusieron al dólar como moneda universal. Todo el mundo tenía que transaccionar, pagar con dólares. Y el dólar, pues valía, creo que eran 35 euros la onza de oro. Eso es fijo y todas las monedas tienen que estar, o todas las divisas monedas tienen que estar en consonancia con ese valor y ese precio. Claro, mientras Occidente, digamos, Estados Unidos, Canadá y Europa, ¿no?, Europa Occidental, tuvo esos 30 años gloriosos, bonitos, de crecimiento económico, parecía que se vivía ya en el paraíso terrenal, que no había problema, que todo era maravilloso.
Pero claro, todo crecimiento llega a un momento de su techo. No podemos comer más de la cuenta, no podemos correr más de la cuenta, no podemos, en fin. Y entonces, ante esa medida, se podía haber elegido una vía de cómo compartimos. No, no. La vía es, bueno, pues vamos a eliminar puestos de trabajo, vamos a subir los tipos de interés, a jugar con ellos. La estanflación aquella de los años 70 y tantos, 80, ¿no? Los precios dislocados, las monedas también, el dólar ya deja de ser el patrón oro. Francia creo que mandó un barco de guerra a Estados Unidos para cobrarse. Dame los dólares que tengo, pero me los da en oro. En Francia sí, no sé si era de Gaulle, ¿no? Francia siempre ha tenido con los Estados Unidos su pinita de orgullo o de lo que sea, en fin. La cuestión es que la economía vuelve a decepcionar y si decepciona, la gente se asusta. Y si se asusta, la gente se hace más conservadora. No se hace más socialista. Se hace más conservadora porque no tenemos un historial, no tenemos un ejemplo de grupos vecinales trabajando para ayudar a la familia una a otra. De, mira, pues yo comparto lentejas, pues a ver cómo te pasa. Pues mira, esto no lo veas así, piénsalo de esta manera, porque así no es. En fin, hemos trabajado los sindicatos, los partidos en estas décadas, hemos trabajado porque la gente viera cómo es la realidad, cómo funciona la economía, de una manera, hombre, digamos, básica, ¿no? Yo creo que no se ha hecho nada, y digo nada muy absoluto, por realmente que la gente entienda. Y además no se explica. La izquierda hace cositas, yo diría que las políticas que hace son positivas, son buenas, no sé qué, pero no hay un discurso que anime, que aliente, que hable de una alternativa, de un mundo mejor. Esto lo dice Tony Judd y yo creo que es verdad, porque mucha gente está pensando en irse con lo de la extrema, con el Vox y con toda esta gente, porque son los que protestan, los que dicen que todo esto es una mierda, que llevan su razón, porque podría estar todo funcionando mucho mejor, pero no explican. Yo no he escuchado al PSOE explicar la crisis del 2008-2009, pues, la explicó Zapatero. Lo acusaron, usted ha creado la crisis económica, no sé qué. Se cayó como un mulo, o como un buey, o como si fuera mudo absoluto. En vez de decir, señores, yo no, sois vosotros, vuestros bancos y demás, ¿no? Pues claro, la crisis es que una vez que ya la industria no puede generar esa riqueza de los años 60, 70, pues entonces dijeron, bueno, ¿ahora cómo ganamos dinero? Pues a Estados Unidos se le ocurrió lo de endeudarse más. Y endeudarse, eso es bueno, pues ellos sí, pues subieron los tipos de interés, no sé si estaban al 5, lo subieron al 21, entonces los capitales, como los petrodólares, yo me acuerdo que los petrodólares iban a la bolsa neoyorquina. Los árabes, los países petrolíferos ganaban mucho dinero y como ese dinero iba a los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues claro, si allí tienen un interés del 21, coño, eso es un beneficio y además no tengo que hacer nada. No tengo que poner una fábrica de los empleados, no sé qué. No. Mi capital está allí durmiendo, mi dinero está allí durmiendo y generando un beneficio del 21. Lo hicieron muy inteligentemente los americanos. Sí, los nórdicos son muy listillos para sacar tajadas siempre, ¿no? Y entonces, claro, pues Estados Unidos ha estado viviendo de esas rentas, de endeudarse y cómo los flujos de dinero de todas partes iban para allá. Luego llega un momento en que eso, al subir los tipos de interés, pues América Latina y los países soviéticos que estaban endeudados, entrampados, pues claro, las deudas no pueden pagar. La Unión Soviética se está resquebrajando, se está hundiendo y los países del tercer mundo de sudamericanos, como se decía, la deuda eterna. Si vais a tener una deuda eterna. Porque tener una deuda, hoy día los Estados Unidos no suelen conquistar países, suelen endeudar a los países. Porque una deuda asfixia al país, asfixia al gobierno. El gobierno no puede protestar, no puede hacer nada, no hacen nada. Entonces la deuda realmente somete a un país. Y Estados Unidos ha sido muy inteligente, muy zorro, de tener bases por medio mundo, que eso vale un pastón, y encima tener a los países, a todos esos países sometidos porque tú tienes que estar bajo el dólar.
y tienes que someterte a las directrices que ha hecho ahora el Trump amenazando con los aranceles y todo eso. Que aquí el amo soy yo. Todavía somos los Estados Unidos poderosos. Y te puedo joder tu economía. Te puedo hacer que no te compren, que no vendas, que no vivas. Claro, y los presidentes de gobierno europeos, que ya están todos mucho más conservadores con los años que llevamos de crisis, no se atreven ni a piar. Entonces, ¿cómo salimos de esta? Que sería la gran pregunta, que es lo que teníamos que ver, ¿no? Bueno, el problema de la economía es que no nos preguntamos, no nos ha ayudado a pensar de que, oye, la economía es una labor en que alguien decide qué se va a producir, cómo, cuándo, para quién. ¿Quién decide? ¿El pueblo? ¿La democracia? No. Con la crisis del 73, David Anisi, un economista, dijo que es que el objetivo era desmantelar el estado del bienestar, cargarse, limitar la democracia, al Estado hacer lo mínimo. Y creo que ese señor llevaba mucha razón, porque hoy lo estamos viendo cómo se precarizan los servicios públicos, cómo se precarizó los empleos, los salarios, aquella película de los lunes al sol, ¿no? Es decir, que de alguna forma el sistema, los señores, los amos del mundo, como se llama Ziegler, ¿no? Los amos del mundo, dijeron, ¿qué es lo que hacemos para seguir manteniéndonos arriba? Porque la nobleza antigua medieval no fue capaz. Pero la nueva burguesía aprendió, estudió, ingenió muchas ideas y supo cómo controlar y someter a los demás. De una forma no siempre con ejércitos, porque en la antigüedad era todo con los ejércitos, sino de una forma como es la deuda y como es el cambio de mentalidad. ¿Cuánta gente considera que hay que estar con los ricos, con los empresarios? Que es comprensible, ¿eh? Que a la gente normalita dice, no, que lo va a criticar si no ves más allá de sus narices. Pero ¿quién le ha enseñado, quién le ha educado, quién le ha instruido de que la economía es cosa de todos? De que una empresa no es nada sin los trabajadores, pero tampoco los trabajadores tienen que hundir la empresa, que hay gente que trabaja como sinvergüenza. Y los sindicatos, a lo mejor, digo a lo mejor porque hay de todo, pues no se han ocupado de instruir y educar a los obreros de que la empresa también es tuya, cuídala. Ahora, cuando haya un mal comportamiento, haya un abuso, haya un deterioro, vigilarlo para que eso no ocurra y fomentar una acción que sirva para controlar, ¿no?, todo lo que sea malo. Entonces, la economía no es una ciencia aparte, la economía es algo político. Es decir, político porque eso participamos todos. Eso es lo político. Esto interesa a todos. Y esto no nos lo han contado, no nos lo han animado a verlo. En los años 70, por ahí, se hablaba de la cogestión de las empresas, los trabajadores con los empresarios, ¿no? Y me parece que, bueno, de los pocos ejemplos está Mondragón, ¿no? Lo de Mondragón en el País Vasco, donde tienen un tipo de cooperativismo, no voy a decir que eso es lo mejor del mundo, pero donde los vascos, los trabajadores, han logrado cotas de participación con la empresa. Y eso es positivo, porque tú te haces responsable también de que aquello funcione, y funcione con eficacia. Que no se derroche ni luz, ni esto, ni lo otro, que es muy importante. Entonces, ellos hay que aplaudirles, ¿eh? Claro, es un pueblo que ellos han tenido la suerte de no tener a la nobleza terrateniente andaluza, porque al andaluz fue conquistado o reconquistado, le da igual, ya no discutir. Pero ¿qué pasó? Que los grandes señores se hicieron los amos, los señoritos, como decíamos aquí antes. El señorito es el amo, es el que impone y no se le puede decir nada en contra. Pues bueno, pero los vascos fueron más díscolos, siempre fueron más díscolos, y sus nobles no eran terratenientes, no eran tan ricos, tan poderosos, entonces pudieron un poquito más de tú a tú, y los nobles, la nobleza vasca, pues también fue un poquito más inteligente, menos bruta, y también dijeron, bueno, aquí hay que ceder y de alguna forma compartir. No digo que se desnudaran y le dieran todos los... que no es eso, pero bueno. Así que
Como vivimos de cara a la empresa, la gente trabaja, los que trabajan son muchos, ¿no? Trabajan en empresas, entonces claro, la gente solamente piensa a nivel, digamos, local y puntual y de su propia experiencia en la empresa. Y la empresa hay que quererla, hay que cuidarla, hay que protegerla y hay también que mejorarla en todos los sentidos, en relaciones personales y en relaciones de ser más eficaces. Pero si eso no lo valoramos, ahora la gente se queda ahí. Yo trabajo para este, pues yo ya, ¿a quién tengo que votar? Pues el jefe me ha dicho que sería bueno votar a los otros, pues yo voto a los otros, a aquellos, ¿no? Pues yo les voto. Es decir, la gente, claro, la importancia de comer, la importancia de tener para comer. Los que hemos sido funcionarios en la época anterior, pues hemos tenido una suerte enorme porque éramos vitalicios, ¿no? Y más o menos hiciera lo que hiciera, más bien, más mal. Entonces, a lo menos no veíamos eso con tanta preocupación, porque claro, como funcionarios teníamos las espaldas cubiertas, ¿no? Y entonces ha habido revolucionarios, ha habido gente, o los sindicatos se han dedicado demasiado al aspecto economicista de pedir mejoras salariales, más cosas también, cuidado, pero a pedir mejoras salariales y ya está. Pero a cuestionar un sistema, no digo a cambiarlo de la noche a la mañana, que es el problema de los revolucionarios inútiles, vamos a llamarle inútiles, porque tú no puedes correr a cambiar a una persona, y más a 1 millón o 2 o 10 millones de personas. Tienes que hablar, explicar, aclarar, ayudar en un proceso de años a que la gente vea las cosas desde otra perspectiva. Pero esa escuela, vamos a llamarle esa escuela, esa trayectoria, ¿no? Queremos hacer la revolución en un minuto. Salir a la calle, y en la calle ya destruimos contenedores, le pegamos a la policía, no sé qué, y ya arreglamos. No, no se ha arreglado nada. No se ha arreglado nada. Bueno, eso es para otro día. Ya hemos hablado de las crisis, así que eso ya me lo paso. El problema también es que no tenemos un referente, porque antes mucha gente se miraba a la URSS en los años 40-50 era el ejemplo a seguir, era una maravilla, era el paraíso. Cuando algunos empiezan a visitarla, se dan cuenta de que aquello era una cárcel, un infierno, algo terrible, hipócrita, pero eso sí, los altos dirigentes tenían un nivel de vida mejores de todo, alimentación, coche, de todo mejor. Es decir, lo de siempre, los burgueses, los ricos arriba y los pobres abajo. Y encima, para colmo, ellos tenían, como hoy, una policía política que vigilaba, bueno, hasta los pensamientos. Con razón, cuando cae la URSS, los rusos no son comunistas, no le hable en general a los rusos de comunismo, que claro, y han tropezado con un vividor, un ladrón, un sinvergüenza, porque creo que él tiene mucho dinero, el Putin, se hace palacios por ahí, no sé qué, y él ya comió el tarro y encima, claro, lo amenaza ¿no? Como al pobre este hombre que dejó morir en la cárcel. Primero lo envenena, Alemania lo salva, lo limpia, y el hombre con 2 pares de narices, Navalny, ¿no? Con 2 pares de narices vuelve. Y digo, Dios mío, tío, vas a que te maten. Y fue a que lo mataran, lo mataron. Putin, con su sarcasmo y su mala leche, pues dice, no, no te voy a matar el primer día en la calle, ¿no? Ya cuando yo diga, te mataré, y lo mató. Pero es muy difícil que un pueblo se organice. Pues se organizaron muy bien los húngaros en el 56, cuando el gobierno comunista húngaro se cae, ellos se organizaron los soviets son organizaciones de grupos, y el país funcionaba estupendamente, no había robos, no había ningún follón. Lo que pasa es que a los 4 días entraron los tanques rusos y ya se acabó toda la experiencia, se acabó, pero el pueblo húngaro había mamado y había descubierto y había asimilado lo que es organizarse en grupo. El grupo es algo muy importante. Y la URSS se hunde por varias cuestiones, que nos decía Jesús Albarracín. Ellos lo planifican todo, exigen que se cumpla
y hay un derroche, muchas veces el derroche, luego un gasto militar enorme. La gente tenía dinero, los rusos antiguos de la URSS manejaban dinero, pero luego no había bienes para comprar. Y entonces entre la ineficiencia, el derroche, la propia URSS se hunde, ella, entre comillas, ella sola. Entonces claro, ya no hay referente. La socialdemocracia, que voy a decir una palabra fea, se ha amancebado con el capital, se calla, no dice nada, no explica nada. No, la socialdemocracia alemana ha dicho algo de alternativa. El PSOE español ha dicho algo de alternativa. Y Julio Anguita pues se quedó solo porque tampoco a lo mejor fue capaz de explicar bien qué consiste la alternativa. Y eso no toca hoy. Así que la economía tenemos que saber llevar lo privado y lo público. Es decir, lo particular no es algo nefasto. La propiedad en sí no es algo negativo. Proudhon lo decía, ¿no? La propiedad es un síntoma también necesario, bueno. Lo que no puede ser es el abuso, el que yo me quedo con medio de Estados Unidos, ¿no? Como se ve en esas películas del oeste, un señor dominaba, el Estado era suyo y además y mataba, ¿no? Tenía sus matones para liquidarse al primero que se le pusiera en contra. En fin, que hay una historieta en la Biblia que son muy graciosas, pero muy instructivas si las pensáramos. Es la historieta de José en Egipto y el faraón que tiene un sueño de que no le deja, le preocupa un sueño de que ve aparecer 7 vacas gordas, muy bien, muy lustrosas, no sé qué, y luego llegan 7 vacas flacas y se comen a las gordas, se las comen, desaparecen. ¿Eso qué significa? Es un cuentecito, lo mismo que José, yo no sé si fue real o no, pero es un cuentecito precioso, porque José supo interpretar eso, decir, mira, la vida, la economía tiene años buenos, y más en aquella época agrícola, años de buenas cosechas y años de malas cosechas. ¿Qué hay que hacer ante esa situación? Pues cuando haya buenas cosechas hay que construir unos depósitos, unos silos y almacenar para cuando lleguen los años malos. Y entonces es lo que él hizo, lo nombraron jefe de aquello, en plan, digamos, honrado, honesto, claro, transparente, no con nuestros politiquillos que enseguida van a, ¿no? Como el Ávalo y compañía, yo voy a, aquí hemos venido para llenar los bolsillos. No saben el daño mental que nos ocasiona a la población un individuo de esa clase. No lo saben. No se han enterado. Así que este hombre pues lo organiza y consigue que se almacene. Y cuando llega la escasez, pues empieza a pedirle a la gente, pues, ¿queréis comida? Vale, pero a cambio tienes que darme algo. Pues tu casa, tus animales, al final tu trabajo, todo. ¿Qué es esto? ¿Un comunismo, digamos, inhumano? No. Es un proceso, lo cuenta así, y se puede interpretar como un proceso en que la gente se va dando cuenta de que si queremos comer, tenemos que compartir todo. De que a fin de cuentas, mi trabajo, aunque yo haga mi trabajo, pero mi trabajo es colectivo, incide en lo colectivo. Yo estoy trabajando como enfermero, médico, lo que sea, estoy trabajando para los demás y los demás me pagan, me asisten, me traen, me surten de material, de cosas. Digo, aquí es un toma y daca, es un compartir. La vida es así de clara. Pasa que hay que verlo, es una simple línea de la veo o no lo veo. Y hay mucha gente que no quiere verlo. Pues no somos tan idiotas, ¿eh? El ser humano no es un ser imbécil. Pero sí nos cegamos con esto es mío y punto. Y entonces ese es el cuentecillo de que la gente aprende a poner en común. Él pone unos impuestos y una parte va para el Estado, para mantener la administración del Estado, que eso es lógico. No se puede decir se suprime todo, ¿no? Hace falta una organización estatal. Otra cosa es que sea una organización bien eficaz, no todo el mundo es funcionario y todo el mundo a cobrar y a no hacer nada, no. Eso pasó bastante lado, ¿no? Y entonces, eso, y además hay una parte que la dedica para los niños. ¿Y qué significa eso? Que hay que guardar una parte para los discapacitados, para la gente con enfermedades, ¿no? Bismarck ya se dio cuenta y entonces hay que poner
una seguridad social, hay que poner algo para la enfermedad, para los momentos malos de la vida, ¿no? Aparte de la pensión. Entonces, este hombre ya lo proponía, este cuento, este libro, que tiene mucha antigüedad, pero ¿quién lo ha leído con ojos? Porque hay que leerlo con ojos actuales, que está escrito en otra época. Muy bien, pero tú no te preocupes, pero un libro que sigue siendo eterno, sigue siendo presente, hay que verlo, hay que interpretarlo. Lo dicen alguna gente que tiene luces, dice, esto es que, claro, tienes que interpretarlo con la, digamos, historia del momento. Y de esa manera, pues entonces, se supone que los egipcios aprendieron a compartir. Como eso no fue real, es un cuento, pero es una enseñanza. ¿Para qué? Y eso es lo que hay que transmitir a la gente, de que las cosas funcionan gracias a todo. Si no es así, un barco, un hotel, cualquier empresa no funciona, y que todos debíamos de poner nuestro mejor granito de arena sin ser explotados, ¿no? Es decir, bueno, pues no te pago, ¿no? Vas a trabajar, pero no vas a tener nada, ¿no? Y con eso, Dios mío, pues yo creo que ya está bien, porque todo esto no es nada nuevo para nadie, ¿no? Aquí no, yo no he dicho nada raro. Simplemente que hay que defender la idea de que debemos de compartir la vida en el buen sentido, es lo mismo que cuidamos nuestras calles, nuestras farolas, nuestros trenes, nuestro metro, nuestros autobuses, porque si los rompemos, los manchamos, los llenamos de mierda, nos estamos pegando tortas nosotros mismos. Estamos haciendo un gasto inútil cuando eso nos ha costado un riñón, ¿no? Entonces, pero no se suele hablar. El problema, yo creo que de nuestra época no se explica estas cosas tan sencillas. Así que, como decía alguien, tenemos esa tarea. Gracias por el rollazo y vamos a terminar a 8. Venga, pues nada, gracias, ya está. Ay, ay, ay. Eso se corta, ¿no? Ay.